¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bueno, hoy te voy a hablar de la era Acuario, que se habla tanto, pero se entiende y se profundiza tan poco. Hoy te voy a hablar de 7 aspectos para que puedas primero entenderla y luego vivir para adaptarte a ella. Vamos allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Te doy la bienvenida a este nuevo programa. Vamos a hablar de un tema súper interesante hoy, la era Acuario. 7 claves para entenderla y para vivir en ella, para poder vibrar en ella, para que la era Acuario vibre en ti también, porque ahora vas a ver que la era Acuario no está vibrando en todo el mundo ni va a vibrar en todo el mundo. Entonces te voy a explicar un poquito porque hay mucha confusión en relación a ello y primero te voy a hacer un previo para que entiendas qué es la era, qué se dice en Occidente sobre las eras, qué se dice en Oriente, pero luego vamos a pasar ya de manera bastante rápida a hablarte de esos 7 aspectos que tienes que entender porque hay una energía, una vibración en la antigua era y hay una energía y una vibración en la nueva era. Entonces, si nosotros somos capaces de romper la programación de antigua era y vibrar, sintonizar con la programación de la nueva era, vamos a tener una vida mucho más realizada. Es decir, como todo lo que te comparto no es únicamente saber a nivel intelectual, sino son herramientas para que afrontes la vida de una manera en la que puedas vivir más realizado. Por eso te hablo yo siempre que el Reiki tenemos que trabajarlo de manera profunda. Por un lado el trabajo energético, claro que sí, tenemos que buscar el equilibrio energético, pero por otro lado aumentar el nivel de conciencia y el despertar espiritual. Y este es el objetivo, tanto con mis formaciones como con mis libros, como también con estos programas que te comparto. Entonces estamos de lunes a sábado, 8 de la tarde hora española. Si quieres estar en vivo, todos los días de la semana, 8 de la tarde hora española, en el YouTube de Javier Robas. Y luego al día siguiente lo subo en el resto de redes. Así que nada, si estás en la formación de Reiki en tu vida, por favor ponme ahí Soy Reiki en tu vida. Y si todavía no estás en la formación, igualmente dime tu nombre y de dónde me escuchas, de qué país estás conectado. Bueno, primero de todo, era Acuario. ¿Qué es la era Acuario y en qué nos basamos para hablar de esto? Mira, por un lado hay si nos vamos a lo que hablaban los Vedas, tú sabes que a mí me gusta mucho también coger mucha información de algo tan potente como las enseñanzas que hubieron en la India hace miles de años. Las enseñanzas védicas son de las primeras que se conocen, que se transmitieron a la humanidad. Entonces, allí, por ejemplo, allí te hablan con otros nombres, ¿no? Como por ejemplo Kali Yuga, que es en la era la que entenderíamos aquí como era Piscis, pero yo te voy a hablar desde el punto de vista como la mayoría de la gente lo hemos escuchado en Occidente y como se ha hablado en Occidente, recuerda que hay muchas maneras de poder dar unas mismas enseñanzas y dependiendo de la cultura, dependiendo de la filosofía, dependiendo del lugar, se enfoca de una manera o se enfoca de otra. Y recuerda que siempre te digo que esto no es una verdad absoluta, sino cuando estamos hablando espiritualmente y a través de conceptos, lo que yo te puedo dar es un dedo que apunta hacia la verdad. Es decir, la información que se da apunta hacia la verdad, pero no es la misma verdad. La verdad es la auténtica realización del ser en la espiritualidad. No hay verdad conceptualizable, sino hay verdad experimentada. Entonces, dicho esto, aquí en Occidente hablamos de que estamos saliendo de una era y estamos entrando en otra, o incluso se ha escuchado mucho, dime chicos, chicas, si habéis escuchado en un montón de fechas diferentes, en el 2001, cambio de era, en el 2000, cambio de era, no, el cambio de era es en el 2011, no, el cambio de era es en el 2017, en los años 80 ya estaban hablando de ello. Entonces, ¿quién tiene la razón aquí? ¿Cuándo es el cambio de era? Esto es lo que tenemos que empezar a entender. El cambio de era no es un evento de un día, ni de un año siquiera, ni de una década siquiera. Para esto tenemos que ponernos en contexto de lo que estamos hablando. Estamos hablando a nivel planetario, a nivel del planeta, lleva millones
de años en la Tierra, millones de años el planeta Tierra, habiendo vida en la Tierra, millones de años. Los seres humanos, los primeros seres humanos, el ser humano moderno lógicamente lleva menos, pero los primeros seres humanos ya se cree que hace varios millones de años, 3, 4 millones de años, ya podían haber los primeros humanos. Entonces, ¿por qué te estoy explicando esto? Porque tenemos que ver que los cambios de era es un contexto no en el corto plazo como nuestra mente pensamos. Recuerdo hace ya años en un curso de Reiki que estaba diciendo, les decía, estamos en un cambio de era, decía, sí Javier, pero eso yo llevo ya un montón de años escuchando que estamos en un cambio de era y no veo la nueva era de manera clara. Vale, pues esto es lo primero que tenemos que puntualizar. El cambio de era es un proceso que puede durar varios siglos. Es más, dura varios siglos. ¿Cuántos siglos, Javier? No lo sé. No sé si 5 siglos, no sé si 1000 años, no sé si 300 años, pero es un proceso donde gradualmente se va cambiando de era. ¿Y de quién depende mucho que la era cambie, tarde en vez de 7 siglos, nos situemos en la nueva era, todo el mundo 4 siglos o 3 siglos? Del trabajo que hagamos los seres humanos también. Porque las eras no es algo impuesto únicamente del universo, sino es algo en lo que somos copartícipes los seres humanos. Somos co-creadores también de esas eras. No es responsabilidad del universo que el universo, si fuera así y el universo dijera, mira, hemos cambiado de era, se acabó, ahora todos estaríamos con una vibración altísima en la humanidad. Y eso no es así, ¿por qué? Porque los seres humanos somos copartícipes de este cambio de era. Entonces, la realidad es que hace ya varias décadas que la humanidad está empezando ese cambio de era, pero no estamos totalmente instalados en la era nueva. Entonces, vamos a entender. Era anterior era la era Piscis, que ahora te voy a dar características de lo que era la era Piscis y de lo que es la era Acuario y cómo podemos actuar para vibrar más con esta era Acuario. Y la nueva era en la que estamos entrando es la era Acuario, pero desde los años 80 del siglo pasado ya se empezó a hablar de la nueva era. Es decir, la nueva era llevamos ya varias décadas con ese cambio, porque como te digo, el cambio está siendo gradual, no es que se pulse un botón y ya de un día para otro hemos cambiado de era. No. Entonces, dicho esto, normalmente las eras suelen durar aproximadamente con años desde nuestro concepto de lo que entendemos años, aproximadamente, depende de la era, pueden ser 8 o 10.000 años, porque hay eras más largas y eran más cortas. Entonces, si una era puede durar incluso 10.000 años, ¿sí? Es normal que el cambio de una era a otra pueda durar varios siglos. Entendiendo esto de previo, que no cambiamos de un momento a otro, también otra cosa que es importante que entendamos, que en los próximos siglos, es decir, en los próximos, si quieres, años primero, en las próximas décadas, en los próximos 50, 60, 70 años, o en el próximo siglo, o en los 2 próximos siglos, no todo el mundo va a estar en la era Acuario, es decir, en esta nueva era, sino va a haber una parte de la humanidad que esté vibrando en esta nueva era y otra parte que no, porque la era no es un calendario. La era, como vas a ver ahora, es un estado vibratorio, es un nivel de conciencia. Y ese nivel de conciencia, habrá seres humanos que se lo trabajen y habrán seres humanos que no se lo trabajen. Es cierto que conforme vayamos avanzando y cuanto más seres humanos estén trabajando, estén aumentando el nivel de conciencia y estén vibrando predominantemente con la era Acuario, ¿qué va a pasar? Que los otros seres humanos que se van a sentir empujados a despertar también, porque eso pasa. Cuando empiezan a despertar una serie de seres humanos, otros empiezan a despertar y eso al cabo de los siglos se convierte en una ficha de dominó cada vez más grande, acumulativo, como esa bola de nieve, ¿verdad? Que al principio una bola de nieve a lo mejor cae un poquito de nieve, pero va cogiendo nieve mientras va bajando en cascada, va bajando y hay un momento que esa bola de nieve se hace grande y ya va a una velocidad increíble.
Bueno, pues eso no ha ocurrido todavía, pero que ocurrirá dentro de unos siglos. Y en las próximas décadas ya empezaremos a ver cómo esto va mucho más rápido. De hecho, a día de hoy ya estamos empezando a ver cómo mucha más gente se siente interesada por el despertar espiritual de lo que se sentía hace 20, 30 o 40 años. Aquí estamos teniendo una información clara. Pero eso no quiere decir que con un chasquido de dedo todo el mundo esté ya en una energía acuariana, de era acuario, vibrando muy alto. Entonces, ¿qué 7 características? Hay más, creo recordar, si es en uno de mis libros, en La Nueva Conciencia, te hablo bastante de ello, en el volumen La Nueva Conciencia de la saga Domina tu Energía, pero hoy te voy a compartir 7 de ellas, 7 características que son energías de antigua era y de nueva era. Entonces, situémonos, antigua era, que la estamos dejando atrás, pero todavía predominantemente estamos, la mayoría de la sociedad está en la era Piscis, y una parte de la sociedad estamos intentando asomar a esa vibración acuariana de era acuario. Entonces, una de las cosas que me he dado cuenta y que se va a ir cada vez definiendo más es el miedo y el amor. La energía de la antigua era una energía de miedo y la energía de la nueva era es una energía de amor. Esta sería la base de todo. Ahora vas a ver que en las otras 7 te voy a ir desengranando diferentes partes en relación a eso, pero la antigua era, ¿cuál era? La de miedo a morir, a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo a no tener para comer, miedo absolutamente a todo, a todo, a todo. Una época miedosa, tan miedosa que ese miedo ha traído muchísimas guerras. La humanidad se pelean entre sí porque están luchando por que el otro no les quite, porque el otro les puede quitar, y si me quita, es decir, por miedo. Entonces, cuando hay miedo en la humanidad, hay guerras. Bueno, pues la nueva era, vamos a empezar a ir hacia el amor, no tanto hacia el miedo, sino hacia el amor. Eso a nivel humano, a nivel evolutivo humano, pero luego a nivel personal también. Claro que siempre vamos a querer en la vida que nos ocurran cosas bonitas y siempre vamos a querer evitar que nos ocurran cosas menos bonitas, pero el miedo profundo que el de antigua era, de era Piscis, poco a poco se va a ir difuminando en esta nueva era acuario, es decir, pasamos de una era de miedo a una era de amor, de una era de oscuridad a una era de luz, de una era destructiva a una era constructiva. Eso es pasar del miedo al amor. Y al principio empieza por la decisión, ¿eh? Lógicamente, vuelvo a repetir, esto es importante que se entienda, no es fácil pasar de una programación de era antigua, de era Piscis, a una programación de era nueva, Acuario. Es un trabajo interior de cada uno de nosotros y contribuyendo indirecta o directamente a que en la humanidad también vaya ocurriendo. Pero no podemos, hay personas que empiezan a meditar y dicen, Javier, es que pienso en esto y tengo miedos todavía. Bueno, que es la energía de la antigua era que está predominando mucho, pero si tú te trabajas profundamente, cada vez estarás más en la confianza que en el amor, que en el miedo, perdón, cada vez estarás más en el amor que en el miedo, pero no ocurre un chasquido de dedos de un día para otro. Entonces, primera de todos, era antigua, miedo, era nueva, amor. Por lo tanto, si uno quiere estar vibrando con la nueva era, cada vez que observa a su mente que se va al miedo, tiene que recordarse volver al amor. Y así es un trabajo continuo. La segunda, algo que es muy importante también entender en cuanto a, le he llamado pertenencia o individual. ¿Sí? Ahora te voy a profundizar en esto. Individuo o pertenencia a grupo, o individuo versus pertenencia a grupo. Mira, los seres humanos somos seres sociales y lógicamente necesitamos de otras personas y estamos en un mundo interrelacionado. Pero generalmente en la antigua era se ha buscado el grupo para llenar cosas que yo por mí mismo no me he sabido llenar. Es decir,
la insatisfacción que yo he podido tener la he estado buscando queriendo pertenecer a algo, o bien a un club de fútbol para sentirme identificado. ¿Para qué? Para que mi personalidad se agarre de algo, el ego en definitiva, ¿no? O un club de fútbol, o un club de baloncesto, o un club de no sé qué, o un club de no sé cuántos, y constantemente se ha estado buscando la pertenencia a grupos. ¿Para qué? Para que el grupo me complemente lo que yo no puedo conseguir, o sea, me complete. Más que me complete como persona. Yo no me sé realizar, te estoy hablando de antigua era, el ser humano no se sabe realizar y busca lugares para irse a realizar. Y esto se ha buscado también, por ejemplo, en las religiones. Por eso que una cosa es la espiritualidad, y en esto de pertenencia, de pertenencia o individuo, una de las cosas que va a ser muy determinante y que se está viendo ya de manera muy clara, en la antigua era ha sido religiones. En la nueva era va a ser espiritualidad. ¿Qué diferencia hay entre religiones y espiritualidad? Que las religiones, principalmente en el caso este que estamos hablando, hay muchas diferencias, pero en el caso que estamos hablando, las religiones ha sido la unión a un dogma, a un credo, a un grupo, a una asociación donde hay que actuar de una forma, hay que ser de una forma, si actúas así estás bien, si actúas de otra manera ya no estás bien, ya no perteneces a nuestro grupo y te dejamos fuera. Entonces, esto es de antigua era. La nueva era nace de la espiritualidad individual. Es decir, donde la realización la tengo yo conmigo mismo a través de la práctica que escoja, de meditación, de autorreiki, de la práctica que escoja, y ahora sí, cuando yo estoy pleno, cuando estoy lleno, cuando me estoy trabajando, voy a grupos para compartir con ellos, ¿sí? Pero fíjate la diferencia de perspectiva desde la era antigua a la era nueva. La era antigua voy a un grupo porque necesito de un grupo para realizarme, consciente o subconscientemente, porque esto muchas veces es de manera subconsciente. Antigua era voy a un grupo porque necesito del grupo para realizarme. Nueva era yo me puedo realizar solo, yo tengo la capacidad de autorrealizarme y voy al grupo para compartir mis bendiciones con otras personas que también se están realizando por su cuenta, ¿sí? Decidme si me seguís, porque esta es la principal diferencia, la principal diferencia entre era antigua y nueva era en cuanto a individuo y grupo. Pero esto es ampliable a todas las áreas de relacionarnos con otros. Por ejemplo, también con las relaciones de pareja. En la antigua era habitual que todo el mundo tuviera una relación de pareja, incluso relación de pareja estable que durara toda la vida. Hoy en día ya estamos viendo, y muchas veces maldecimos las cosas, pero no es necesaria maldecirlas, sino que es el proceso evolutivo en el que estamos yendo. Hoy vemos que hoy en día es más habitual que las relaciones no duren toda la vida. Es más habitual ver a personas que no tienen relaciones estables durante muchos años, o que a lo mejor nos vamos a encontrar también personas que no tienen relaciones estables, digo de pareja en este caso, con otras personas. Entonces, las relaciones de pareja en la nueva era vuelve otra vez al prisma que te digo de, primero, uno mismo, realización contigo mismo, y cuando vaya uno a buscar la pareja, y a ir a buscar la pareja desde la propia realización, no desde el lugar que hemos hablado algunas veces de buscar la otra media naranja para que me complete a mí como naranja, ¿no? Tú ya eres una naranja completa, no necesitas de otra naranja. Pues eso, vamos a ver como cada vez hay más personas que o bien no tienen relación de pareja, o bien cuando van a esa relación de pareja van ya plenos. Y esto es una energía de nueva era, porque es una energía de nueva era muy avanzada. Cuando dos personas se trabajan y se realizan cada uno por su cuenta y esas dos personas se juntan, ahí nace un ser humano más evolucionado. El hijo que nazca va a nacer un ser humano mucho, mucho más evolucionado. Pertenencia respecto a individuo. Hemos estado viendo ya también una tendencia en cuanto a las familias, que cada vez hace décadas era muy habitual
que vivieran familias completas, incluso abuelos, con tíos, con primos, incluso en la misma casa todo. Hemos estado viendo que en las últimas décadas en el mundo occidental eso cada vez está ocurriendo menos, incluso hay personas que viven solas, ¿sí? Bueno, pues esta tendencia va a seguir, de personas que viven solas, pero va a empezar a nacer otra tendencia, que ya la estamos empezando a ver, donde también se va a juntar personas a vivir, pero que no necesariamente tengan un lazo sanguíneo, sino más que tengan una sintonía en cuanto a sus valores y a su camino de evolución espiritual. Por eso, desde hace ya algunas décadas, nacen algunas comunas espirituales donde la gente va, hay gente que va y vive allí. Por ejemplo, aquí en Escocia, en Europa, hay una que se llama Fingor, que es la comunidad de Fingor, con un nivel espiritual realmente increíble. Viven unas 500 personas y tienen incluso hasta su moneda propia allí dentro, o sea, es realmente espectacular. Pues eso va a empezar a ser más habitual también. Pero es súper importante que se entienda esto porque hoy en día todavía no es algo que esté muy instalado. Primero porque la humanidad no está a nivel conjunto, no está preparado, y segundo porque el individuo tampoco está preparado, porque si se juntan en una comuna, decirme chicos, chicas, si se juntan en una comuna 50 personas o 100 personas que no estén bien trabajados individualmente cada uno de ellos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si se juntan en una comuna, decirme, 100 personas que no estén bien equilibrados y bien trabajados? Que van a acabar mal, va a ser un vía crucis vivir en esa comuna. Esa no es la idea de una comuna. La idea de una comuna, ¿cuál es? Donde la gente viva en comunión, donde la gente viva en sintonía, donde cuando haya diferencias de aspectos, lógicamente se hable, se reúnan, se hagan votaciones, pero que la gente viva predominantemente en sintonía. Bueno, pues para que eso suceda, es necesario que las personas que vayan a la comuna estén equilibrados. ¿Por qué a día de hoy hay comunas y hay comunas que han funcionado muy mal? Porque la gente ha ido a la comuna desequilibrada. Entonces, si tú vas desequilibrado a una comuna y hay 10 personas que están desequilibradas en una comuna, que van como escapatoria a que ellos mismos no se aguantan ni ellos mismos y van a escapar de ahí, lógicamente esa comuna no va a funcionar bien. Entonces, importante saber que vamos a ir cada vez más a la realización individual para luego unirnos al grupo, pero ya realizados. No ir al grupo carente, sino ir al grupo a dar, no ir al grupo a recibir, sino ir al grupo a entregar. Venga, vamos a por la tercera. Decidme si me seguís, chicos, chicas, anotármelo ahí tanto si estás en el vivo como si estás en la grabación. Bueno, como os digo, a mí este formato me gusta mucho también del podcast porque nos da tiempo a incluso estar 35, 40 minutos y os puedo profundizar en algún tema. Si os dais cuenta, intento siempre compartiros temas que algunos de ellos, lógicamente, aunque todo está hablado, pero yo veo lo que hay por ahí también y también veo que no hay mucha cosa donde se profundice en las características de la era Acuario, ¿no? Se habla sobre Acuario, sobre nueva era, pero profundizar... veo que se profundiza poco, por eso el objetivo del programa de hoy. Vamos a la siguiente. Era Piscis, antigua era separación, nueva era unión. ¿Qué quiere decir esto de separación y unión? Que en la era Piscis el individuo se ha visto siempre como separado del todo. Es decir, yo soy yo y mi familia es mi familia, y los que ya no son mi familia son mis amigos o mis seres queridos, pero luego ya está el desconocido, luego está mi país, luego está el otro país, y generalmente los seres humanos en la antigua era hemos estado creando fronteras. Y cuando digo fronteras, no solamente fronteras físicas, porque las fronteras físicas muchas veces son necesarias para una organización de todo, ¿no? Una geográfica, aunque sea, sino fronteras mentales. Es decir, eso de que lo que las religiones han dicho de muchos años, de todos somos hermanos o somos hermanos, no lo hemos llevado mucho a la práctica. Entonces, generalmente hemos actuado de una manera donde, bueno, si me va bien a mí, ya está bien.
y si al otro no le va tan bien, pues tampoco me importa tanto. O con el planeta mismo, ¿cuántas décadas hemos estado tratando el planeta como el culo, el planeta Tierra, súper mal? Ahora, desde hace un par de décadas, se está empezando a tomar un poco más de conciencia eso, de reciclar, de cuidar más el planeta, etc, etc, etc. Bueno, pues eso, en la antigua era, tú veías el planeta como algo externo a ti. Una cosa es el planeta y otra cosa soy yo. Una cosa es mi vecino y otra cosa soy yo. Y en la nueva era ya estamos empezando a entender, y todo eso se va a entender de una manera más clara, de que todos somos uno. Eso es, todos somos uno. ¿Qué quiere decir todos somos uno? Que no hay separación. Que la separación que veamos es una percepción nuestra, y eso la física moderna, la física cuántica lo ha demostrado. Ha demostrado que todo cuanto hay en el universo es energía. Las partículas más pequeñas que se conocen, que generalmente van a ir saliendo cada vez más, ¿no? Porque cuanto más podamos experimentar, pero la física moderna ya ha demostrado que el 99,9999% es energía, es decir, la materia prácticamente no se puede confirmar, pero se cree que no existe, sino es como nosotros percibimos la energía. Bueno, pues la materia o las partículas más pequeñas que podamos conocer se llaman los quarks, y se sabe que los quarks están en todo el universo. Están en ti, están en tu cuerpo, están en el mío, están en el aire, están en la mesa que tengo aquí, están en el celular. En todos los sitios están estas partículas subatómicas, y todos estamos unidos por estas partículas subatómicas, todos estamos unidos, lo cual está claro que no hay separación, sino hay una unión energética en todo. Bueno, pues el ser humano dormido, el ser humano que no está despierto, el ser humano de la antigua era Piscis, eso no tiene manera de entenderlo, ni tiene manera de integrarlo. En cambio, en esta nueva era ya lo estamos empezando primero a entender intelectualmente y poco a poco a ir realizando de manera interior. Así que otra diferencia entre antigua era, separación, unión. Por lo tanto, tú cada vez que estás creando una separación entre alguien y tú, entre algo y tú, entre el universo y tú, entre la Tierra y tú, cada vez que fortaleces esta separación, no estás vibrando en la nueva era. O sea, hoy en día es muy habitual que también, bueno, es habitual de la antigua era, ¿no? Lo que pasa ahora, como estamos despertando, lo estamos viendo. Fijaros que esto es importante entenderlo, cuando los seres humanos empezamos a despertar, empezamos a ver muchas cosas, a veces que nos parecen muy negras, y no es ni más ni menos que lo que venimos arrastrando desde hace siglos, lo único que no lo estábamos viendo, y ahora lo estamos viendo, ¿sí? Entonces, cuando uno está despertando, puede ver de manera muy clara que el universo a día de hoy está muy polarizado. Está con unos con unas ideas, otros con otras, y el que está con una idea parece que está en contra del otro, y el que intenta estar en medio equilibrado, recibe por todas partes, por un lado y por el otro. Decidme si os ha pasado esto, chicos, chicas, alguna vez, si os ha pasado que habéis visto dos personas o incluso grupos que están defendiendo ideas diferentes. Unos defienden a ultranza una idea, otros defienden a ultranza otra idea, y tú has intentado buscar el entendimiento entre uno y otro, o has intentado ver lo positivo de uno y lo positivo del otro, y has recibido por uno y por otro por no posicionarte en uno de los dos lados. Eso se llaman también péndulos energéticos. ¿Qué quiere decir? Que están o en un lado o en otro. Y esos péndulos energéticos, cuando nos dejamos arrastrar por ellos, nos chupan mucha energía. Mucha energía. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo la separación a ultranza. Y la separación es anti-energía universal, es anti-energía de la nueva era. Entonces, cuanto más participemos en esa separación, menos vamos a estar en la antigua era. Menos vamos a estar en la nueva era, ¿vale? Así que, separación, antigua era, unión, nueva era. Muy bien. ¿Qué más? Dualidad y no dualidad. Aquí de dualidad y no dualidad podríamos hablar mucho, pero principalmente nos vamos a centrar en un aspecto. Antigua era una era de dualidad.
nueva era tenemos que ir hacia la no dualidad. ¿Dualidad qué quiere decir? Dualidad que siempre hay el polo opuesto, bueno o malo, blanco o negro, masculina energía masculina, energía femenina, ¿sí? Suele haber todos los opuestos en el mundo dual. Cuando empezamos a querer entrar en una nueva era, en la era de no dualidad, que es la era acuariana, ya está bien que empecemos a ver que ni una cosa es tan buena ni la otra es tan mala. Y eso pasa, por ejemplo, con las experiencias de la vida. Cuando uno ha tenido una experiencia complicada en la vida siempre, o una dificultad, un desafío a nivel de enfermedad, a nivel de ruptura sentimental o lo que sea, en la antigua era siempre se ha catalogado como malo. Me ha sucedido esto y es malo. En la nueva era siempre se va a decir que ni es bueno ni es malo, sino es una de las cartas que te ha tocado jugar en la vida y vamos a ver cómo las podemos jugar de mejor manera y cómo podemos hacer para aprender, con lo cual lo malo a veces se convierte en bueno. Por eso que la nueva era va a intentar huir de lo malo y de lo bueno. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces os he dicho? Que creo que se la escuché a Osho esta frase, que el necio convierte la medicina en veneno y el sabio es capaz de agarrar el veneno y convertirlo en medicina. Eso quiere decir, eso es parte de la no dualidad. Eso es que no es ni bueno ni malo, sino dependiendo del nivel de conciencia que tú tengas, vas a hacer una cosa u otra. Si tienes un nivel de conciencia bajo, eres un necio, como decía Osho. Incluso las bendiciones las vas a convertir en maldiciones. En cambio, si aumentas el nivel de conciencia, como lo estás aumentando, como lo estás trabajando, incluso las aparentes maldiciones las vas a convertir en bendiciones. Es decir, incluso el aparente veneno lo vas a convertir en medicina. Importantísimo este aspecto de la dualidad y de la no dualidad. Vamos al siguiente. Conflicto y crecimiento. Estamos en el quinto, ¿verdad? Sí, creo que estamos en el quinto. Conflicto y crecimiento. ¿Qué ejemplos puedo poner para conflicto y crecimiento? Sí, por ejemplo, en las relaciones personales. En las relaciones personales, siempre que hemos tenido un conflicto, normalmente hemos salido mal parados. Incluso el conflicto nos ha sentado muy mal, incluso el conflicto nos ha distanciado. Eso es la energía de la antigua era. La energía de la nueva era, el conflicto te va a servir para crecer. El conflicto con otra persona te va a servir para crecer. Lógicamente, con personas que amas y que quieres tener a tu lado. Las que no amas y no quieres tener a tu lado, pues vas a ver que puedes aprender de ese conflicto, ¿no? Pero generalmente cuando, te pongo el ejemplo, entre un padre y una madre ha habido, entre una pareja con hijos, hay una discusión o hay un conflicto fuerte, ese conflicto generalmente en la antigua era les ha hecho separarse un poquito. Y cuando digo separarse no quiere decir separarse a nivel de divorcio, sino simplemente una distancia de la relación. Se han creado una pequeña distancia y cuando han habido conflictos han creado pequeñas distancias. En cambio, en la nueva era, con un nivel de conciencia más alto, los seres humanos vamos a utilizar los conflictos con otros para ver cómo podemos crecer como persona. Y el otro va a intentar ver también qué es lo que puede crecer como persona. Va a intentar ver al otro no como otro, sino como mi propio espejo. Es decir, no como algo separado de mí, sino como parte de mí. Y desde ese lugar el conflicto va a llegar al crecimiento de cada uno de los individuos y de, en este caso, la relación de pareja. Y eso va a pasar en los países también. Va a pasar en las culturas, va a pasar en las religiones. Hoy en día, cuando han habido países que no se han llevado bien y no ha habido problemas, han intentado arreglarlo en una mesa, algunos en una mesa de negociación y otros directamente han ido a las armas. Bueno, pues eso es energía de antigua era. En la nueva era, cada vez las cosas se van a arreglar más en una mesa de negociación. Insisto, todavía estamos en la era Piscis, por eso estamos viendo guerras. Pero el que estudia bien la historia de la humanidad, sabe que los seres humanos hace 500 años
éramos mucho más macabros que hoy, hacíamos muchas más burradas que hoy, hacíamos muchas más locuras que hoy, ¿vale? Aunque hoy en día todavía estamos en la era Piscis y podemos ver, porque estamos despertando, muchas cosas en el mundo que no nos gustan, pero el ser humano no suele ser, no es tan macabro como hace 500 años, estamos evolucionando, ¿no? Entonces, aunque a veces pueda parecer lo contrario, pero depende de dónde te enfocas tú también, ¿eh? Eso es súper importante. Dependiendo qué parte de esa dualidad estemos mirando, vamos a ver más una cosa que otra. Venga, vamos al siguiente. Carencia, abundancia. La antigua era, la era Piscis, ha sido una era de carencia, donde solamente una parte importante, una parte pequeña de la humanidad, un porcentaje muy pequeño, ha vivido en abundancia. Esta tendencia ya la estamos viendo desde hace años que se está dando la vuelta. Aunque hoy predomina todavía la carencia en el mundo, cada vez hay más abundancia. Solamente hace falta que mires estadísticas. Lo que pasa es que a veces uno mira en su propio ombligo o mira a su alrededor y según lo que ve a su alrededor ya toma conclusiones. Pero creo que fue en La Nueva Conciencia, en el libro La Nueva Conciencia, donde te hablo de ello, donde cada vez hay más personas con más capital en el mundo. Cada vez hay más, cada año crecen, hay más millonarios en el mundo, personas que hace 10 años no lo eran, que venían de familias que no eran millonarios y cada vez va aumentando más eso. Pero no solamente eso, por mucho que a veces la televisión nos enseñe una cosa, si uno mira los datos históricos, en el mundo hay muchísima menos hambre hoy que hace 50 años, muchísima menos hambre hoy que hace 50 años. Y esto no es una opinión de Javier, estos son estadísticas, tanto los nuevos millonarios, que cada vez hay más, como personas que viven, que no pasan hambre, que cada vez hay menos en el mundo. Esta es una realidad y la tendencia de la nueva era va hacia ahí. Cada vez va a haber menos carencia en el mundo y cada vez va a haber más abundancia. Lógicamente no va a suceder, como decíamos, de una década a otro o de incluso de un siglo a otro. Pero lo importante, la buena noticia, ¿cuál es? Y esta es una buena noticia muy buena para ti y para todos como individuos. Que aunque los seres humanos o la humanidad podamos pasar 500 años para instalarnos o 1000 años para instalarnos en la era Acuario, tú como individuo, si te trabajas de manera profunda en todos los aspectos, puedes vibrar en esa energía predominantemente acuariana en esta encarnación. Si no trabajas lo suficiente, te encontrarás en la siguiente encarnación o en la siguiente, pero en esta encarnación ya puedes vibrar en esa energía acuariana si te trabajas profundamente. Lógicamente, en algunos aspectos sobre todo a nivel de pensamientos todavía quedará un resquicio porque venimos de la era Piscis, pero tú puedes predominar en era Acuario si haces un profundo trabajo interior contigo mismo. Entonces, y este séptimo punto ya para ir terminando, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos siglos también? Y lógicamente yo no te lo estoy diciendo esto como una evidencia, sino como una interpretación de lo que veo. Lógicamente ni soy vidente, pero si estudiamos lo que está pasando en los últimos años, estudiamos la humanidad, nos dejamos sentir, escuchamos nuestro corazón, nos conectamos, podemos ver que las cosas están yendo hacia ahí también. Otra de las cosas que va a pasar en las siguientes décadas, pero sobre todo se va a ver de manera muy clara en los siguientes siglos, que si a día de hoy, por ejemplo, vamos a poner un porcentaje que no es exacto, lógicamente, es aproximado, pero vamos a imaginar que hay de toda la sociedad, hay un 10% de la sociedad que está intentando vibrar en era acuariana, ¿ya? Y el otro 90% le hablas de esto y te dice que es una tontería, ¿vale? Que no creen nada de esto, que no sé qué, y que está a su bola y a su vida y ya está, vale. Imagínate que haya un 10%. Bueno, pues este 10% en las próximas décadas va a subir, quizá en la década siguiente un 15%. ¿Qué influye normalmente? Cuando hay buenos batacazos en la vida, es decir, cuando tenemos una situación complicada, hay más gente que se lo empieza a cuestionar todo y ya empieza a buscar ese despertar. Que ahora también mucha gente, si os fijáis y observáis todo, en la crisis del 2008-2009,
Después del 2008 y 2009, yo lo sé porque fue cuando entré en todo este mundo espiritual, después de la crisis que hubo a nivel mundial, que hubo una crisis económica, pero siempre que hay crisis económica hay crisis de salud de las personas, se junta la crisis. En el año 2009-2010 empezó a despertar bastante gente, empezó a sentirse interesados por el despertar espiritual bastante gente, y ahora con el tema que tuvimos en el 2020 también a nivel global del tema sanitario, también hay mucha gente que se está empezando a subir al carro, por lo tanto va aumentando el porcentaje, pero no vamos a pasar de un 10% a un 60% en 5 años, Tendría que ser, pasar algo mucho más catastrófico, y tampoco porque los seres humanos poco a poco va siendo un proceso progresivo, ¿no? Pero imagínate que hoy en día hay un 10%, imagínate que dentro de 50 años hay un 15%, imagínate que dentro de 100 años hay un 50% de personas que están haciendo un profundo trabajo interior con ellos mismos. Cuando te digo un profundo trabajo es que es parte importante, muy importante en su vida, No simplemente que se han leído un librito o que leen 4 frases por ahí de espiritualidad, no, te estoy hablando de un profundo trabajo interior, de práctica diaria, constante y continuada y mantenida en el tiempo. Imagínate que dentro de 100 años probablemente haya un 50% y un 50%. Bueno, pues esto va a ser 2 capas de la sociedad totalmente diferentes, como si fueran 2 civilizaciones diferentes, que vamos a vivir en las mismas ciudades, que vamos a vivir en los mismos pueblos incluso, y todos en el mismo sitio, pero personas que van a estar totalmente conectadas con su paz interior y personas que van a estar sufriendo. Y eso va a pasar en las próximas décadas, ¿no? Entonces el tema es que tenemos que intentar cada uno hacer nuestro trabajo profundo interior para estar en el lado de este 50%, que cada vez van a conectar con más paz. Porque fíjate que cuando hay un cambio a nivel vibracional, y en todo, también en los seres humanos individuales, pero como planeta, cuando hay un cambio vibracional, durante un tiempo todo se polariza más. Durante un tiempo está el que sufre mucho y el que vive muy en paz. No hay un término intermedio. Durante un tiempo, y esto lo vamos a ver también en el tema económico, o gente que gana muy bien, cada vez va a haber gente que gana muy bien, pero también van a haber otros que van a estar fatal económicamente. Va a haber personas que van a vibrar muchísimo en el amor, pero otras que van a estar mucho en el miedo. Entonces, en los próximos 50, 60, 70, incluso 100 años, vamos a ver cómo cada vez se diferencian más los seres humanos, como sin la necesidad de poner etiquetas, pero van a haber seres humanos con mucha luz y otros seres humanos con bastante sombra, que poco a poco se la irán trabajando porque van a ir viendo la luz de otros. Es decir, cuanto más seres humanos vayan alumbrando, los que están en la sombra van a ver más esa luz y se van a sentir atraídos por la luz. Siempre la luz va a vencer a la oscuridad y a la sombra. Y aquí, cuando estamos hablando de oscuridad y de sombra, no estamos hablando ni de malas personas ni peores, sino personas que están sufriendo más. Por eso, en la mínima que podamos, los que estamos intentando vibrar en esa nueva energía de la nueva era, y en una gran parte importante de nuestra vida lo estamos haciendo, y una gran mayoría de días del año lo estamos haciendo, tenemos que intentar alumbrar a cuantas más personas mejor, de manera más directa o de manera menos directa, y siempre respetando sobre todo el libre albedrío de todo el mundo. Eso es lo que os digo que es una estrella de conciencia. Una estrella de conciencia es ese que brilla por dentro, conecta con esa energía de alta vibración acuariana y brilla tanto que con ese brillo va a alumbrar a otros sí o sí. Por lo tanto, el proceso de cambio de era está en nuestro trabajo interior. Cuanto más trabajo hagamos, más estaremos contribuyendo a este cambio. Bueno, espero que te haya inspirado. Si todavía no estás en la formación de Reiki en tu vida o no tienes mis libros, por ahí te lo voy a dejar en el enlace. El enlace tanto en el primer comentario fijado, si estás en YouTube, como también en la descripción. Vas a verlo. Si no, puedes ir a reikientuvida.com o a javierrobas.com y vas a ver ahí. Es importante, si estás en la formación, que también obtengas los libros, porque tanto hay cosas del Reiki tradicional que en la formación lógicamente no explico, y en los libros que lo explico en la formación de Reiki, pero fuera de Reiki no explico mucho.
pero en mis libros también tienen mucha información para el despertar espiritual y para activar esa estrella de conciencia que hay en ti. Así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Si todavía no te estás formando conmigo, te dejo, sabes que puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo. Por ahí vas a tener el enlace. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Te mando un súper abrazo.